bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Primer título para la californiana Cailin Simmers en las finales WSL celebradas en Treslens, rompiendo además el récord como la surfista más joven en conquistar el Mundial de Surf profesional en la categoría femenina. Por su parte, el hawaiano John Florence lograba su tercer título mundial en una emocionante ronda final que le enfrentó al brasileño Ítalo Ferreira. El Championship Tour cierra así la temporada 2024. El australiano Ethan Ewing, que participó en las finales de Treslens, terminando como quinto del mundo, acaba de sacar un vídeo con sus mejores momentos vividos en baños libres en lo que va de temporada. Victorias de Noah Dehan y Moana Jones en el Rip Curl Cup Padang Padang, que tras un mes de espera se celebró en unas condiciones excelentes con los mejores surfistas indonesios, varios invitados internacionales. El australiano Taj Burrow ganó por tercera vez el campeonato invitacional Four Seasons Maldives Surfing Champions Trophy, venciendo al sudafricano Mike Favery en la gran final celebrada en Sultan. I knew it was going to be a tough one. He was slicing and dicing on his thruster. Mucho calor es el título del vídeo filmado por Minnie Blanchard con Connor Coffin y Jackson Dorian, aprovechando al máximo las condiciones que durante 3 días les ofreció Barra de la Cruz en México. El fotógrafo y realizador con base en Indonesia, Luke Cromwell, nos descubre esta izquierda en algún lugar de las Islas Telo, archipiélago situado en el norte de Sumatra, entre Nias y las Mentawai. Tras su paso por Polonia y surfear el frío mar Báltico, el portugués Tomás Valente puso rumbo al sur de España. Un segundo episodio de Imperfect Waves marcado por la gastronomía y la cortesía de la gente local. María Viana y Pierre Luis Costés fueron los ganadores del Sintra Bodyboard Pro. El IBC World Tour masculino 2024 se decidirá en el Fronton King, con el canario Armides Oliveres como candidato al título. Y con el bodyboard de primer nivel mundial nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.